Bien. ¿Está la presentación en pantalla completa? Sí, dice. Se ve la Bien. presentación. Nos habíamos quedado acá, ¿verdad? En las operaciones permitidas por la Bolsa Boliviana de Valores. Habíamos visto las operaciones de compra-venta, ya lo hemos explicado. Luego hemos visto aquellas operaciones de reporto. ¿Se acuerdan qué era el reporto? ¿Sí? Un reporto es un contrato, ¿verdad? Entre dos partes, ¿no? Entre una persona llamada reportado, que vende un valor, a otra persona llamada reportador, ¿sí? Con el compromiso de efectuar la recompra o reventa en un plazo menor o igual a 45 días a una tasa determinada al inicio de la operación. Y habíamos dicho que en este esquemita, para el reportado era un financiamiento de corto plazo, ¿verdad? Con cargo a un colateral, a una garantía, en este caso son títulos valores. Y para el caso del reportador era una inversión de corto plazo, ¿sí? Una inversión de corto plazo con una garantía también o un subyacente que nosotros llamamos. ¿Qué condiciones, qué características tenía el tema del reporto? Habíamos dicho, para empezar, el plazo, ¿verdad? El plazo no puede ser mayor a 45 días. Luego habíamos dicho que el reporto no está permitido no se puede hacer reporto con acciones, ¿verdad? Con acciones ni con pagarés de mesa de negociación. Ni con pagarés de mesa de negociación. Finalmente, no se podía vender en reporto por encima del precio de curva. ¿Qué era el precio curva? ¿Se acuerdan? Es el precio de un valor a una tasa de mercado. A una determinada fecha. También. ¿Sí? Esas eran algunas condiciones del reporte que tenemos localmente. Y bueno, para terminar, las operaciones que se permiten en bolsa, finalmente tenemos las operaciones de cruce. Las operaciones de cruce pueden ser ya sea en compra, venta o en reporto. ¿Y qué es una operación de cruce? Una operación de cruce se da cuando la misma agencia de bolsa actúa como comprador y como vendedor. Cuando una misma agencia de bolsa actúa como comprador y como vendedor. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una agencia de bolsa 1 y tenemos una agencia de bolsa 2. ¿Ok? Esta agencia de bolsa 1 puede tener su cliente 1, digamos su cliente 2, cliente 3. Y esta agencia de bolsa 2, lo propio, puede tener su cliente 1, su cliente 2, su cliente 3. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un cliente de esta agencia de bolsa 1? ¿Ok? Tengo un cliente de esta agencia de bolsa 1 que quiere realizar la venta de un valor. Digamos que este cliente 1 quiere hacer la venta de un bono de la empresa Sofía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la agencia de bolsa? Ofrecer este valor, ¿no es cierto? Que le está mandando por una orden, un mandato, este cliente 1. Lo que puede hacer es ofrecer a las otras agencias de bolsa. Sin embargo, en una operación de cruce, lo que puede hacer es que justo
dentro de los clientes que maneja esta agencia de Bolsa 1, puede ser que el cliente 3, por ejemplo, que este cliente 3 esté interesado en ese valor que quiera vender el cliente 1. Entonces, en vez de ofrecerlo al mercado, lo va a ofrecer internamente dentro de la misma, los mismos clientes de la agencia de Bolsa 1, ¿no? Y en este caso, lo que va a hacer es ofrecerle a este cliente. Y internamente, como ven, dentro de la misma, los clientes de la agencia de Bolsa 1, se está realizando la compra y venta de valores. Esta es una operación de cruce. ¿Por qué? Porque la agencia de bolsa está actuando tanto como vendedor, que en este caso es el cliente 1, como comprador, que en este caso es el cliente 3. Pero ambos clientes pertenecen a la misma agencia de bolsa. En ese tipo de operaciones, cuando la misma agencia de bolsa actúa como la parte compradora y vendedora, se llama una operación de cruce. Y estas operaciones de cruce se pueden dar tanto en compra-venta como en reporto. ¿Sí? ¿Se entiende la figura? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a los tipos de operaciones permitidas en bolsa? Dicen las operaciones de reporto. ¿Con qué frecuencia son más utilizados? Ahorita vamos a ver un gráfico sobre lo que justamente me estás preguntando. Fíjense, este es un gráfico que nos muestra los montos negociados por tipo de operación, discriminando entre operaciones de reporto y operaciones de compra y venta, ¿no? Las operaciones de reporto son las que tienen la línea un poquito más oscurita, azul, y este es un evolutivo que va desde agosto 2018 hasta agosto 2020, 2 años, 2 gestiones, y como pueden ver, respondiendo a tu consulta, más o menos se da una proporción de 50% y 50%, ¿no? En algunos casos, sí, evidentemente, las operaciones de reporte incluso superan a las operaciones de compra-venta, como pueden ver en los últimos meses, levemente, pero yo te diría que va en una proporción de casi 50%, 50%. Puede ser que en algunos meses predomine más las operaciones de reporte. ¿Sí? ¿He respondido tu pregunta? Sí, sí, Liz. Bien. Eso en cuanto, bueno, ya hemos hablado acerca de los mecanismos de negociación, por un lado, y ahora luego hemos visto las operaciones permitidas, ¿no? Dentro de los mecanismos, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de los mecanismos? Teníamos dos mecanismos, dos grandes mecanismos de negociación. ¿Se acuerdan? ¿Qué mecanismos de negociación teníamos en bolsa? Uno era el piso de negociación, ¿se acuerdan? La rueda. El piso de negociación, y dentro del piso teníamos el ruedo, no rueda. Y el otro segundo mecanismo era el mercado electrónico bursátil, ¿sí? El mercado electrónico bursátil. Ahora vamos a explicar qué es ese mercado electrónico bursátil. ¿Sí? Rápidamente, es un sistema, dice, es un sistema de negociación electrónico, es un sistema de negociación electrónico concurrente, y la característica más importante de este sistema de negociación es que permite negociar instrumentos financieros a distancia o de manera remota. ¿Sí? ¿Qué significa que se negocien instrumentos de manera remota, señores? Significa que las agencias de bolsa, que son quienes acuden a una bolsa de valores, pueden hacer sus operaciones desde sus oficinas. Ya no es necesario ir a un piso de negociación. ¿Sí? Eso es operar, digamos, desde casa, en otras palabras. ¿Qué es lo que actualmente estamos haciendo? ¿No?
Yo, por ejemplo, acá en mi escritorio, yo soy operador de bolsa, registrado en la bolsa y en la ASFI, y tengo aquí al lado mis pantallas, mis plataformas de negociación. Tengo 2 monitores en los cuales todos los días opero. Tengo una plataforma acá en casa y tengo otra también en la oficina, cuando voy a la oficina. ¿Sí? Dentro de los principios más importantes que tiene el mercado electrónico, por ejemplo, tenemos estos, los de accesibilidad, equidad, mercado ciego, oportunidad, precio justo, profundidad y transparencia. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el concepto de accesibilidad? ¿Qué será el concepto de accesibilidad? Se refiere al hecho de que, por ejemplo, ya desde un punto de vista de que el sistema electrónico de negociación ya es de forma remota, permite que más agencias ya puedan entrar al mercado de valores y que puedan, por ejemplo, estar en el interior del país, sin necesidad de tener sus oficinas localmente, o en la ciudad de La Paz, por ejemplo, ¿no? Cosa que antes no se permitía, porque realmente si alguna agencia necesitaba operar, tenía que tener físicamente sus oficinas en la ciudad de La Paz. ¿Por qué? Porque el ruedo, el piso de negociación, de hecho, la Bolsa Boliviana de Valores tiene sus oficinas en la ciudad de La Paz, ¿no? Pero con ese tema de acceso, ya permite que otras agencias de otras regiones puedan acceder, ya porque el sistema es electrónico, es una plataforma electrónica, entonces ya es todo a distancia. Otro concepto importante que quisiera yo recalcar es el de mercado ciego. Mercado ciego. ¿Alguien tiene alguna noción, alguna idea de lo que es un mercado ciego? ¿Alguien tiene una idea de lo que es mercado ciego? Mercado ciego, señores, se refiere al hecho de que cuando uno realiza operaciones en una plataforma que es electrónica, no sabe quién está por detrás, o sea, no sabe quién es la contraparte de una transacción, a menos que sea una operación de cruce, ¿no? Porque en una operación de cruce, como está la misma agencia operando tanto por el lado de la venta como por el lado de la compra, sabe quiénes son los clientes. Pero si yo compro o vendo un valor al mercado, al momento de hacer la operación, eso es importante recalcar, al momento de hacer la operación, no sé quién es la contraparte, no sé cuál de las otras 11 agencias de bolsa está comprando o está vendiendo el valor. A eso se refiere un mercado ciego. Repito, un mercado ciego se refiere al hecho de que al momento de realizar una transacción, la agencia de bolsa no conoce quién es la contraparte de la transacción. Obviamente, cuando ya se rematerializa, se liquida la operación y demás, en el boletín que publica diariamente la bolsa, uno ya sabe quién es la contraparte, es decir, sabe quién es la agencia de bolsa contraparte, porque esa es ya información de carácter público. Pero al momento de la transacción, de la negociación como tal, uno no sabe. ¿Bien? Bueno, rescato esos 2 principios. No sé si quieren hacer alguna pregunta y si no, pasamos. Perdón. Dicen, ¿qué riesgo existe en lo que es mercado ciego? O sea, ¿cómo se puede delimitar su riesgo? Bueno, no lo veo desde un punto de vista de riesgo, sino más que todo es para que sea un mercado más transparente. ¿Por qué?
Imagínate tú en un piso de negociación, digamos, en una oficina. Voy a poner un ejemplo acá. Cuando hemos hablado de las bolsas de valores, ¿se acuerdan? Fíjense, esto es como un ruedo, ¿ya? Lo que está acá. En un ruedo físico, donde están los operadores de bolsa realizando las transacciones de valores. Sí, y eso han debido ver seguramente en los videos ese es un ejemplo más claro todavía. ¿Han visto los videos? Hay ejemplos de ruedo, ¿verdad? De transacciones, donde están justamente personas que están paradas ahí en representación de las agencias de bolsa, realizando la compra-venta de valores. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí, sí. Sí, licenciado. En ese espacio físico, que es el ruedo, ¿yo salgo en ese video o no salgo? La verdad es que no vi con detenimiento. Bueno, no importa. Dale, Alicia. En ese espacio físico, uno sabe quién está vendiendo a quién, ¿sí? Porque se están mirando las caras, ¿verdad? Por ejemplo, en el ruedo no hay un mercado ciego, porque uno sabe quién es la contraparte de una transacción. Muchas veces las personas, como somos seres humanos y estamos nos estamos a veces dejando llevar por las emociones, puede darse el caso de que una agencia de bolsa, definitivamente tal vez el operador de una agencia de bolsa no se lleve bien con otro operador y puede que interfiera positiva o negativamente en una transacción, ¿sí? Puede darse el caso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Hay emociones de por medio ahí. Mientras que si tú estás frente a una computadora y no sabes quién está por detrás vendiéndote o comprándote, más bien es un punto favorable, ¿verdad? Porque no sabes quién está comprando y eso puede dar, digamos, paso a una mayor competencia, a una mayor transparencia en la transacción. ¿Sí? Entonces, no lo vería mucho como un tema de riesgo, sino más que todo como un tema de oportunidad, si quieres, de acceso, de transparencia. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Entiende? Sí, dice. ¿Alguna Licenciado, otra una pregunta más? consulta. ¿Y de quién depende o de qué depende que se haga este mercado ciego? No, es que el mercado ciego siempre se da, es un principio de negociación. Es un principio de negociación. Imagínate que tú estás en una plataforma comprando acciones de una empresa, por decir, un ejemplo más internacional. Tú estás comprando acciones de una empresa de Google. ¿Tú sabes exactamente quién te está vendiendo esa acción? En definitiva, nunca vas a saber, ¿sí? Porque hay miles de accionistas, digamos, ¿no? Y sabe Dios quién te estará vendiendo su posición. Ese es un mercado ciego. No sabe quién está por detrás de la transacción. Y siempre se da en una plataforma electrónica de negociación, es una característica fundamental lo del mercado ciego. ¿Sí? Bien, también gracias. Bueno, rápidamente les muestro, les comparto algunas pantallas que nosotros tenemos al momento de la negociación. Son pantallas reales, por si acaso. Es una pantalla donde uno puede controlar en la parte, por ejemplo, izquierda, las series que son negociadas, las pantallas de negociación, las pantallas de profundidad y también tenemos, bueno, esto generalmente lo proyectamos en un monitor y en el otro monitor lo que está haciendo el mercado como tal. ¿Sí? Estas son las negociaciones del mercado. Esta es una bitácora es un log de operación de registros que realiza la bolsa. Y aquí salen, por ejemplo, los potenciales cierres y demás, ¿no? Son pantallas reales estas que manejamos en el día a día. Y bueno, eso en referencia a tanto mecanismos de negociación y tipos de operaciones permitidas en bolsa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar con este punto?
Licenciado, en los videos había otros dos tipos de mecanismos más, creo. Uno era el de subasta. ¿Sí? A ver, ese es un mecanismo excepcional que no lo he querido poner directamente acá. Y ese es un mecanismo excepcional de transacción de valores que se llama, a ver, lo voy a poner, a ver. Lo voy a poner acá. Ahora hace un par de meses se lo hacía en piso de negociación, pero ahora se lo realiza en el mercado electrónico. Se llama subasta de acciones no registradas. También se llama ANRs. Es un mecanismo, o sea, no lo he puesto en la presentación, puesto que es un mecanismo excepcional, ¿sí? Que ofrece la Bolsa Boliviana de Valores. Es un mecanismo excepcional que ofrece la Bolsa Boliviana de Valores para negociar acciones que no están registradas justamente en la Bolsa Boliviana de Valores. Por un lado, pueden no estar registradas en la Bolsa de Valores y, o sea, puede darse el caso de que no estén registradas en la Bolsa Boliviana de Valores, ni tampoco ni en el registro del mercado de valores. Saben qué es el RMB, ¿verdad? Es un registro público a cargo del ASFI. O simplemente que no estén registradas en la BBB, pero sí en el RMB. ¿Ok? Ese tipo de acciones se pueden negociar en bolsa. Y un buen ejemplo acá, por ejemplo, valga la redundancia, es el caso de la CBN, la Cervecería Boliviana Nacional. Como les había dicho el día miércoles, es una empresa que no cotiza en bolsa, pero sí está inscrita en el RMB. De hecho, lo hemos visto, ¿verdad? ¿De qué caso estaríamos hablando en este ejemplo? Del segundo, ¿verdad? No están registradas en la bolsa, pero sí están en el RMB. O puede darse el caso que ni siquiera estén registradas en bolsa, ni tampoco en el RMB. Entonces, este es un mecanismo excepcional, señores, que ofrece la Bolsa Boliviana de Valores para que aquellas empresas, cuyas acciones no cotizan en bolsa, puedan ser negociadas excepcionalmente en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Sí? Hace un par bueno, hace unos 2 meses, nosotros como agencia de bolsa, Pan American, hicimos justamente en un mismo día hicimos una subasta, hicimos 2 subastas de acciones, una de la empresa nacional de telecomunicaciones Entel, tal vez la han debido ver en las redes sociales, y otra de acciones del banco FIE. ¿Sí? No sé si han visto en redes, se ha publicitado harto igual eso. Ese es un buen ejemplo de acciones, subasta de acciones no registradas. ¿Sí? Entonces, creo que en el video se muestra un ejemplo de subasta de acciones no registradas de la Cervecería Boliviana Nacional, creo, ¿no? Que también es un buen ejemplo. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde se negocian aquellas acciones, por ejemplo, acciones que sí están cotizando en bolsa y que sí están inscritas en el RMB? En un mecanismo normal, ¿verdad? En un mecanismo normal, en este caso, ¿dónde se lo negociaría? En el mercado electrónico bursátil. Ahí no, ese es un mecanismo rutinario, no necesitas ningún permiso, nada.
Para llevar a cabo una subasta de acciones no registradas, hay que hacer un pequeño procedimiento. Por ejemplo, tengo algunas, a ver, si encuentro voy a compartirles algo que hice, bueno, una subasta que hice de acciones de la cervecería. ¿Están viendo esta pantalla? ¿No? ¿La carpetita? Se ve tu carpeta. A ver, cuando come. creo que lo tengo acá. Aquí está. ¿Se ve? No, Lice. Se ve la carpeta con los documentos. ¿Ahora? Ahora sí, Lice. Este es un arte que salió en prensa. Creo que esto es del año pasado, de marzo de 2019. Y fíjense, esta es una subasta pública de acciones no inscritas en bolsa, lo que acabamos de mencionar. En este caso, como les decía, es un mecanismo excepcional, ya no es un mecanismo de todos los días. Entonces, la bolsa fija una fecha y una hora determinada para llevar a cabo esta subasta. En este caso fue el 1 de abril a las 12:15. Y miren, fíjense todos los datos de la subasta. Eran acciones de la Cervecería Boliviana Nacional, era una posición de venta de acciones ordinarias, nominativas, ya saben ustedes qué es eso, la cantidad de acciones a subastar. Fíjense esto, inscripción en el registro del mercado de valores, sí, ¿no es cierto? Dice acciones inscritas en el RMB. Puede darse el caso de que hay una empresa que no esté inscrita en el RMB, pero también puede optar por este mecanismo. El tema de los derechos económicos, fíjense, dice no reconoce, no considera ningún dividendo de gestiones pasadas, es decir, se habían cobrado todos los dividendos. Agencia de bolsa solicitante, Pan American Securities, adjudicación de la subasta se podrá realizar de forma fraccionada. Eso significa que, por ejemplo, de las 282 acciones, si alguien quiere comprar 10 acciones, no tiene ninguna limitación y puede hacerlo. Precio base por acción, 12.500 bolivianos por acción. Ese es un buen ejemplo de una subasta de acciones no registradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y eso creo que en algún video se muestra, ¿no? En un video específico, hay un ejemplo. ¿Sí? ¿Están con la presentación? Sí, Lice. ¿Alguna otra pregunta más antes de pasar? Dicen, ¿hay algunos riesgos si una empresa no está inscrita en ninguno? Es decir, si no está inscrito ni en la bolsa ni en el RMB. Riesgos siempre van a existir en cualquier tipo de inversión, ¿no? Naturalmente, quien tiene que hacer los análisis antes de realizar una transacción de esta naturaleza, ¿quién es? Siempre. El inversionista, ¿verdad? Porque en este esquema de mercado de valores, ¿quién asume el riesgo? El inversionista, ¿sí? Entonces, como te digo, siempre van a haber riesgos. Ahora, si ustedes ven, a ver, yo les hago una consulta. Ustedes han debido ver seguramente, los que leen el periódico, los domingos, qué sé yo, salen avisos, ¿no? Vendo acciones de tal empresa, vendo acciones de la cervecería, sale en el periódico, ¿sí o no? Sale, o sea, el hecho de que una empresa tenga acciones, sea una sociedad anónima, no implica o no está obligada, ¿sí? No está obligada a inscribirse en el RMB, a menos que tenga más de 25 accionistas o socios, y tampoco está obligada a inscribirse en bolsa, o sea, esa es una decisión voluntaria, ¿no? Bueno, hay miles de sociedades anónimas, seguramente,
que no están inscritas en el RMB ni tampoco en bolsa, y no es ningún delito ni es que esté mal. Pero pónganse el ejemplo que les acabo de decir. Supongamos que hay acciones, leen ustedes en el periódico que hay acciones a la venta de la cervecería. Llamar a tal número, versus el aviso que acaban de ustedes de ver de una subasta pública de acciones en bolsa, de la misma cervecería. ¿Qué les inspira más confianza? Irse por una transacción privada, llamar por teléfono y decir, sí, mis acciones valen tanto, nos veamos en el estadio y ahí te entrego las acciones, de ahí me pagas. O ir a una agencia de bolsa y a través de una agencia de bolsa realizar una compra en bolsa. ¿Qué inspiraría más confianza? ¿Dónde ustedes tendrían más seguridad en la transacción? En la bolsa. En la bolsa, ¿no es cierto? Ujú. Por lo menos tiene un grado más de formalismo. Ustedes, bueno, tienen una agencia de bolsa a la cual ustedes pueden de repente reclamar por la transacción, qué sé yo. Ofrece mayor seguridad. Pero, sin duda, cualquier inversión tiene un componente de riesgo, ¿no? No sé si respondió tu consulta. Sí, dicen. Otra consulta. Estas empresas que no están en registro, ni en la bolsa, ni en el RMB, ¿por qué entidades son reguladas? ¿O no tienen alguna regulación? En realidad se rigen bajo el Código de Comercio, ¿sí? Y, bueno, no están, digamos, bajo un ámbito de regulación específica. Por decir, no sé, pues, o sea, digamos, Pollos Copacabana es una sociedad anónima, no está en el RMB, no está en bolsa, pero bueno, es una empresa, ¿no? Se rige bajo las leyes del Estado boliviano, bajo el Código de Comercio y en algún caso, pues, estarán bajo un ámbito tal vez, no sé si de regulación, puede ser de la Superintendencia de Empresas como tal, ¿no? Pero no es que el hecho de no estar inscritas tampoco, o sea, no es que tengan alguna obligación específica o que tengan que estar bajo un ámbito de regulación específico, ¿no? Como que hay miles de empresas, ¿no?, que no están inscritas ni en el RMB ni en la bolsa. Ok, sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar, señores, del financiamiento a través del mercado de valores. ¿Sí? El financiamiento a través del mercado de valores. Esto, por si acaso, lo voy a ver muy así como que de paso nomás, porque entendería que ustedes tienen no, pues este es un diplomado de banca. ¿Sí? No, perdón, en el diplomado de mercado de valores, esto se lo ve como un módulo específico, ¿sí? Pero bueno, veamos algunos conceptos importantes. Estoy haciendo un esquema acá, un esquema de balance general, ¿sí? Donde de un lado tenemos los activos y por otro lado tenemos los pasivos y el patrimonio. Bien, desde un punto de vista de balance general, que es lo que tenemos acá, las empresas pueden financiarse a través de los 3 puntos de vista del balance. Vayamos con la forma más clásica, más convencional, que es a través del pasivo. Y generalmente las empresas lo que hacen, ¿qué es? Financiarse con deuda, ¿verdad? Financiarse con deuda. Un segundito. A ver. Antes de eso, voy a vamos a recordar algo de finanzas. Tenemos, bueno, en un curso básico de finanzas, podemos ver las fuentes de financiamiento que tienen las empresas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tenemos? ¿Se acuerdan?
Hay fuentes de financiamiento internas y hay fuentes de financiamiento externas, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento internas que tiene una empresa? Los accionistas, dueños de la empresa. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento internas? Perdón, otra vez. Por un lado, lo más clásico, si ustedes quieren, reinversión de utilidades, ¿verdad? Y por otro lado, las empresas que tienen acciones pueden hacer llamados de capital, ¿sí? Aportes de capital de los socios, de los accionistas, es decir, que se pongan de su bolsillo, que no son tan frecuentes. Por otro lado, tenemos fuentes de financiamiento externas, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Lo convencional, digamos. Es lo más clásico. ¿Acudir dónde? Al banco, ¿verdad? Una deuda bancaria, por ejemplo. Y lo que nos interesa ver ahora es justamente la emisión de títulos valores, ¿sí? La emisión de títulos valores, que es una fuente de financiamiento externa a través del mercado de valores, ¿sí? Entonces, a través de esta vía, nosotros podemos ver que una empresa puede financiarse desde un punto de vista del balance a través del pasivo, del patrimonio y de los activos. A través del pasivo, que es la forma más convencional de que una empresa pueda financiarse, es a través de la emisión de deuda. A través de la emisión de deuda. Por ejemplo, emitir bonos, pagarés, letras, ¿verdad? Eso es simplemente, al emitir una deuda, ¿qué estoy haciendo? Estoy contrayendo una obligación, ¿sí? Y eso se registra en el pasivo. A los compradores o a los tenedores de los bonos o de los pagarés, simplemente los estoy haciendo acreedores de la deuda, más no dueños de la empresa, ¿verdad? Otra forma menos convencional de financiarse en el mercado de valores es a través del patrimonio, es decir, desde el punto de vista del activo, perdón, del patrimonio, y es a través de la emisión de capital, específicamente a través de la emisión de acciones, a través de la emisión de acciones. En este caso, lo que estoy haciendo es a todos los accionistas que compran las acciones de la empresa, están volviendo en dueños de un porcentaje, de una alícuota parte de la empresa. ¿Sí? ¿Quiénes pueden emitir acciones? Las sociedades anónimas. Solamente las sociedades anónimas. Solamente las sociedades anónimas. ¿Y qué es una acción? ¿Qué es una acción? Es un porcentaje de participación en una empresa. Exactamente. En realidad una acción se define como una alícuota parte del capital social, una alícuota parte del capital social de una sociedad anónima. ¿Sí? Entonces,
quienes compran acciones, en el fondo son dueños de la empresa. Son dueños de la empresa. ¿Sí? Esas son las formas, digamos, que ustedes han podido tal vez en toda, no sé, pues en lo rutinario, en lo que han estudiado, ver convencionalmente formas de financiamiento de las empresas a través de la emisión de títulos valores, ¿verdad? Sin embargo, hay otra forma un poquito menos convencional de financiarse en el mercado, que es a través del activo. Que es a través del activo. ¿Sí? Es a través del activo, vamos a ver más adelante. Y en este caso, cuando las empresas se financian a través del activo, estamos hablando de procesos de titularización. Titularización. En este caso, lo que las empresas emiten son valores de titularización. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto los títulos valores que se negociaban en bolsa, habíamos hablado de los valores de titularización? ¿Recuerdan? Les había dicho, ustedes hagan un acto de buena fe y créanme que existen los valores de titularización. Pues bien, ahora llegó la clase para explicarles qué son los valores de titularización. ¿Sí? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Esto qué significa? Perdón. Esa pregunta, si la pueden traducir, por favor. Bien, ¿están viendo la pantalla? Sí. Bien. Rápidamente, señores, les voy a explicar lo que es la titularización. De hecho, yo les sugiero, si pueden, si tienen tiempito, hay un video que ha sido promocionado por la bolsa también. Ha sido un webinar gratuito que se ha llevado a cabo hace como unas 3 semanas, si no me equivoco, de un especialista, de un colega mío que habla justamente de la titularización. Y el video es un poquito largo, debe durar una hora y media, 2 horas, pero explica muy bien lo que yo les voy a explicar en, no sé, pues en un par de minutos. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo vean. Si puedo, les voy a mandar el link. Bien. ¿Qué es un proceso de titularización o qué es la titularización? No se olviden que cuando hablamos de titularización, las empresas se están financiando desde el lado del activo. ¿Sí? Desde un activo, el balance. Entonces, tenemos que diferenciar o distinguir quiénes son los que intervienen en un proceso de titularización normal o regular. Y tenemos que hablar en primera instancia del originador. Del originador. ¿Sí? El originador es la empresa. El originador, en otras palabras, es la empresa que decide financiarse en el mercado de valores con un activo. ¿Qué es lo que pasa en una titularización? La empresa, que se denomina originador, porque está originando el proceso de titularización, lo que hace es una cesión irrevocable de algún activo que tenga esta empresa. Cesión con C, por si acaso, ya no una cesión, no es una cesión de masajes, es una cesión, es dar, ¿ya? ¿Sí? Lo que hace entonces es, la empresa originadora escoge un activo y lo cede irrevocablemente a alguien, ese alguien lo vamos a ver más adelante.
Sin embargo, la característica más importante de esta cesión irrevocable de activos es que ese activo genere flujos futuros. Ese activo tiene que generar flujos futuros. ¿Ya? Esa es la característica esencial de ese activo. Ese activo se lo cede a un patrimonio autónomo. A un patrimonio autónomo. ¿Sí? A un patrimonio autónomo que está siendo administrado o que es administrado por una sociedad de titularización. ¿A qué se refiere el hecho de que estos activos sean cedidos a un patrimonio autónomo? Una vez que han sido cedidos, es decir, lo que significa es que la empresa originadora ya no tiene ningún vínculo con los flujos futuros de esos activos que han sido cedidos por la empresa, sino que la potestad de esos flujos está a cargo de este patrimonio autónomo que a su vez está siendo administrado por una sociedad de titularización. Entonces, una vez que han sido cedidos estos activos, el patrimonio autónomo también tiene un balance independiente al que es el de la empresa originadora, y con cargo a estos activos, lo que hace el patrimonio autónomo es emitir títulos valores, que se llaman valores de titularización, a los inversionistas. ¿Sí? A los inversionistas. Y todo eso recaudado por la emisión de valores, de los valores de titularización, entra nuevamente al patrimonio autónomo y inmediatamente pasa a la empresa para que pueda financiarse. En otras palabras, lo que está haciendo esta figura es, la empresa originadora se está financiando con un activo que genera flujos futuros, hoy, ¿sí? En el presente, algo que se va a vender en el futuro. Y esas ventas de este activo, por ejemplo, van a entrar directamente al patrimonio autónomo, el cual va a ser administrado por una sociedad de titularización. Antes de que me hagan preguntas, voy a darles un ejemplo real, que ha sido una de las primeras titularizaciones que hemos tenido en el mercado bastante exitosas, ¿sí? Y vamos a plantearles esto en un ejemplo. Real, por si acaso, ¿ya? Esta es una empresa que la deben conocer todos, es la droguería Inti. ¿Sí? ¿Conocen? Pues bien, la droguería Inti, como todos la conocen, lo que ha hecho es un proceso de titularización y lo que ha hecho es ceder las ventas de su activo. En este caso era un producto estrella que ellos tienen y siguen teniendo. Y lo que han hecho es ceder la venta del Mentizán. Bueno, esto ha pasado hace muchos años atrás, ¿no? Me imagino que ahora es otra la figura. Pero así se ha dado el proceso de titularización. Lo que han hecho es ceder la venta del Mentizán, la venta futura del Mentizán, ¿sí? Me imagino con ciertas condiciones, ciertos porcentajes, qué sé yo. Entonces, esas ventas que la empresa Inti hacía a futuro, ya no entraban a la empresa originadora, es decir, a la droguería Inti. Todas las ventas que hacía de ese producto específico entraban a un patrimonio autónomo, ¿sí? Un patrimonio autónomo. Con cargo a esas ventas, lo que se ha hecho es emitir títulos valores, los cuales han sido adquiridos por inversores, llámense AFPs, compañías de seguro, fondos de inversión, incluso mismas personas naturales o jurídicas, y todo lo recaudado por la venta de esos valores se entrega inicialmente al patrimonio autónomo y posteriormente a la empresa originadora. En otras palabras, lo que ha hecho la empresa Inti, la droguería Inti, es financiarse hoy, ¿sí? Con un monto determinado de dinero, con ventas futuras de un activo que ha sido cedido a un patrimonio autónomo.
Entonces, todas las ventas futuras que haga de ese producto van a servir para qué. Ya no entran al originador, ¿verdad? Entra este patrimonio autónomo y eso sirve para qué. Para pagar los intereses y el capital de los valores que han sido emitidos a los inversionistas. Eso es el proceso de titularización a grandes rasgos, ¿sí? Es también esto un mundo, es muy amplio, yo les aconsejo que vean ese video, pero bueno, a grandes rasgos se trata de esto. ¿Alguna consulta? Dicen, en este flujo, la empresa siempre va a tener una ganancia, es decir, a cualquier, como decía de Inti, ¿no es cierto?, que se venda su producto, que es el Mentizan, ellos siempre van a tener un ingreso por ello. En realidad no, pues el ingreso ya no es el ingreso de esa venta, ya no va a la empresa, va al patrimonio autónomo. ¿Por qué? Porque el originador, en este caso la empresa Inti, ya ha recibido, digamos, en T sub 0 un monto de dinero determinado, por decir. La empresa va a financiarse, no sé, pues 100 millones de bolivianos, ¿sí? 100 millones de bolivianos. Entonces, lo que está haciendo la empresa Inti en este caso es obtener hoy estos 100 millones de bolivianos, pero cediendo la venta de estos activos a este patrimonio autónomo y las ventas futuras de este activo ya no van pues al originador, porque el originador ya ha recibido esta plata en el presente. Las ventas de ese activo van a un patrimonio autónomo, sí, que van a servir para pagar los intereses y el capital a los tenedores de estos valores de titularización. ¿Sí? ¿Se entiende la figura? Sí, Liz. ¿Y esto es en tiempo indefinido o hay un tiempo límite No, para, no, o hay hasta un que se tiempo que se cumpla el establece monto? para esta sesión. Hay un tiempo, de hecho, los valores igual tienen un plazo determinado, etcétera, ¿no? No es indefinido. La sesión también, procesos de titularización que les... ¿Están viendo mi pantalla? Ah, fíjense, Nuevatel, que es Viva. Lick se cortó. No se escucha Ay, se ha nada. cortado. Pensé que era mi celular. Se escuchaba entrecortado, ¿no? ¿O era solo yo?
Buenas noches. ¿Quién me ha baneado? Usted mismo dice. ¿Yo mismo? Se me fue el internet, curiosamente, no sé. Bueno, rápidamente, estábamos en lo mejor. Estábamos viendo un ejemplo de una titularización. Este ha sido reciente de Viva. Ustedes conocen la empresa Viva, ¿verdad? Me imagino que varios tienen servicio de Viva. ¿No era Telecel? Nuevatel. Telecel no ha hecho titularización, Telecel ha emitido bonos, pero esta es una titularización de Viva. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Fíjense, voy a ampliar un poquito para que lean. Lo que se crean acá, como les había dicho, son patrimonios autónomos. Fíjense, Nuevatel, BDP ST049. Dice, es patrimonio autónomo Nuevatel. Se crea con el fin de titularizar los derechos sobre flujos futuros provenientes de los ingresos de Nuevatel recibidos en las cuentas de recolección. Básicamente están titularizando ingresos, ¿verdad? Fíjense, este es el monto de la emisión, 168 millones de bolivianos que se están financiando en dos series, serie A y serie B. ¿Sí? Ahí están las condiciones de la emisión, la cantidad de valores a emitirse, las condiciones, veamos, fíjense, la serie A, la serie B, cantidad de valores, la serie, el valor nominal de cada valor de titularización, la tasa de interés y la calificación de riesgo. Ustedes ya están totalmente familiarizados con todos estos términos, ¿no? No, hay otra que me gusta más. Es de Farmacias Chávez, por ejemplo. ¿Pueden ver la presentación? Bueno, la carátula Sí, dice Patrimonio Autónomo Chávez BDP ST 034. Si ustedes ven, no tiene la carátula, a diferencia de otras que hemos visto, no tiene la denominación del emisor, sino tiene la denominación del patrimonio autónomo, ¿sí? Este es muy interesante, fíjense, el patrimonio autónomo Chávez se crea con el fin de titularizar derechos sobre flujos futuros provenientes de la venta de medicamentos, toda clase de productos farmacéuticos, paramédicos, cosméticos y en general, toda clase de productos de venta masiva correspondiente a las sucursales Cañoto, Cristo Redentor, Trinidad, Paraguay y Riberalta de Farmacias Chávez. En este caso, fíjense lo que han hecho estos señores de Farmacias Chávez es titularizar ventas futuras, pero de ciertas sucursales de sus farmacias, ¿no? Se han financiado 106 millones de bolivianos. Aquí están las condiciones, la calificación de riesgo. ¿Ah? Interesante, ¿no? Ese es un proceso de titularización, señores. ¿Lo conocían? no. ¿Conocían? Bueno, sigamos. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Dicen siempre determinar un producto o, como hemos visto de la Chávez, una empresa o una sucursal. Perdón, otra vez, También se puede ver otro tipo. la primera parte de la pregunta. Siempre se puede determinar así un tipo de producto de alguna empresa, como veíamos Un de activo. la anterior. Mm, sí, un activo. Sí, siempre y cuando, la característica es siempre y cuando genere un flujo futuro. ¿Sí?
siempre y cuando genere un flujo futuro. ¿Qué dice? ¿Ya? Lisa, en una consulta. ¿Qué pasaría si es que, digamos, se han hecho este procedimiento de titularización antes de la pandemia y es una actividad que se ha visto afectada por la pandemia? ¿En qué quedaría esto? Bueno, la titularización generalmente ofrece algunos mecanismos que son de cobertura, ¿ya? De cobertura que mejoran la calidad crediticia de estos valores de titularización, pero vuelvo a repetir, o sea, la pandemia no solamente ha afectado, puede que afecte a empresas que hayan hecho titularización, puede que haya afectado a otras empresas que no necesariamente hayan hecho este tipo de emisiones, sino puede ser bonos o no sé. Entonces, es genérico, ¿no? Entonces, como les digo, nadie prevé ha previsto un tema de estos. Y en definitiva, pues, el riesgo lo asume el inversionista, ¿no? Entonces, de hecho, hay varias empresas que han sido afectadas y en algún caso, pues, de repente van a tener que reprogramar sus pagos de cupones, qué sé yo. Pero, como les decía al principio, en este esquema, el inversionista tiene que estar consciente también de que pueden ocurrir estos tipos de eventos. Ahora, son eventos bien inesperados, ¿no? En finanzas, nosotros denominamos este tipo de eventos que pueden ocurrir, pues, de forma muy remota, pero que finalmente ocurren como cisnes negros. Son los cisnes negros. Entonces, googleen un poquito, pueden interiorizarse un poquito más de qué se trata el concepto, pero son eventos que son muy remotos, pero al final de cuentas pueden pasar. Pero como les decía, no necesariamente en procesos de titularización, o sea, en otros tipos de valores que hayan emitido las empresas también se van a ver afectadas o se han visto afectadas, ¿no? Y ahí está la capacidad de la empresa de responder a sus accionistas, a sus tenedores de bonos, etc. Ok, ¿Alguna gracias. pregunta más? En ese ¿Seguimos? caso, dicen, ¿qué tipo de medidas toman? Bueno, en el caso de la titularización específicamente, hay mecanismos de cobertura, como les decía, ¿no? Les voy a mostrar acá rápidamente. Por ejemplo, fíjense en el caso de Farmacias Chávez como ejemplo, nada más. Aquí está. Mecanismo de cobertura interno. Fondo de liquidez. Entonces, se crea un fondo de liquidez, de excedentes de liquidez de las ventas para eventuales problemas que pueda tener a futuro la empresa y que puedan este fondo de liquidez, por ejemplo, hacer frente a las obligaciones del patrimonio autónomo. Y fíjense acá, mecanismos de seguridad adicionales, fondo de aceleración de flujos, exceso de flujo de caja, propiedad de los primeros ingresos del mes, cuentas receptoras administradas por un tercero, coeficiente de cobertura, certificados de auditoría externa, garantías quirografarias, compromisos, etcétera, ¿no? Hay garantías también, garantías quirografarias en el caso de otro tipo de instrumentos. ¿Qué son las garantías quirografarias? Se refiere a todos aquellos activos que tenga y que pueda tener la empresa a futuro, ¿ya? Se respalda las emisiones con todos los activos presentes y futuros, ¿ya? Entonces, las garantías también juegan un papel importante acá, ¿no? Pueden haber incluso garantías reales, etc. ¿Ok? Sigamos. Eso respecto a la titularización. Finalmente, bueno, para terminar este tema, ¿qué convendría más, emitir deuda o capital? Cuando hablamos de deuda es emitir un pasivo, ¿no? Pasivo o capital. Depende, ¿no? Depende de la empresa. Ahora, lo que quiero también que vean acá, y es importante recalcar, es el hecho de que
no porque yo estoy dando este curso de mercado de valores, voy a dar todas las bondades del financiamiento a través del mercado de valores, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el financiamiento a través del mercado de valores? ¿Qué ventajas ofrece financiarse a través del mercado de valores? Podría ser obtener el ingreso o el dinero en un tiempo cero. Y bueno, cuando uno tiene un crédito bancario también obtiene en un tiempo cero, ¿no? Bueno, entre las ventajas, ¿no?, que les puedo mencionar son las siguientes. Para empezar, montos grandes de financiamiento, ¿no? Ustedes han podido ver esos montos que, se han podido ver las carátulas que les he pasado. De repente, un solo banco no pueda prestar tales cantidades de dinero a las empresas. Entonces, como que irse a través de bolsa abre la posibilidad de que empresas puedan financiarse montos importantes, ¿no? A diferencia de ir a la banca. Otro tema de financiarse a través de bolsa, de mercado de valores, son los plazos, ¿no? Generalmente ofrece financiamiento a plazos que mayores, más amplios, que están hechos justamente a la medida de la empresa. Tiene flexibilidad de moneda, ¿sí? Si hay empresas que les conviene financiarse en dólares, por ejemplo, empresas exportadoras, por ejemplo, lo pueden hacer también. Y antes, ahora ya no tanto, en términos de tasas más competitivas, ¿sí? Ahora ya no tanto, porque con el tema de los cupos de cartera y demás, los bancos han sido ya un poquito más agresivos para ir a la búsqueda de las empresas y ofrecerles créditos, sobre todo productivos, con tasas mucho más competitivas. Pero otrora, sí, el mercado de valores ofrecía condiciones mucho más atractivas respecto a la banca, ¿no? En resumen, podemos decir que el financiamiento a través del mercado de valores es como un financiamiento hecho a la medida de la empresa. Es como ir a un sastre y que le dé un traje que esté hecho a la medida, ¿no? Cosa que la banca general a veces no lo puede hacer. Son productos un poquito más estándar, ¿no? Pero, vuelvo a reiterar, con esto no quiero decir, señores, que, ojo, y esto por favor tomen nota, con esto no quiero decir que el financiamiento a través del mercado de valores es el mejor o es el más óptimo, ¿sí? Todo depende del tipo de empresa, o sea, de la empresa. Imagínense que una tienda de la esquina le convendrá irse a la bolsa. ¿Tendrá sentido? De repente no, ¿no es cierto? De repente le conviene ir nomás a la banca y que le den un microcrédito, un crédito PYME, qué sé yo, ¿no? Porque no se olviden que cuando una empresa se financia a través del mercado de valores, cuando una empresa se financia a través del mercado de valores, al momento de que entra al RMB y a la bolsa, tiene un montón de obligaciones que cumplir, ¿sí? Sobre todo de carácter de información. No se olviden que todas las empresas que entran a la bolsa son de carácter público. Público me refiero al hecho de que no es que sean del Estado, sino que toda la información que generan estas empresas tienen que ser de acceso al público en general, ¿sí? Por tanto, una de las condiciones para entrar y emitir valores en la bolsa es el tema de la transparencia. Las empresas que cotizan en bolsa, en teoría, deberían ser transparentes, ¿no? ¿Por qué? Porque deberían mostrar toda la información. ¿A quiénes? ¿Para quién es importante la información que estas empresas
Dan, Para los inversionistas, Licia. correcto. Para los inversionistas. ¿Sí? Entonces, repito, no necesariamente el financiamiento a través del mercado de valores es el mejor o el más óptimo. Todo depende del tipo de empresa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Dice en una consulta, lo que usted está indicando, que cualquier empresa que entra en lo que es las transacciones, por así decirlo, en la bolsa, tienen la obligación de emitir estos datos, estos informes. Si, digamos, mi empresa necesitara, ¿no?, un financiamiento en 2 oportunidades y después ya no necesito más, ¿por cuánto tiempo tendría que continuar haciendo la emisión de los datos, de mis datos de la empresa? Buena pregunta. Si la empresa está, bueno, para empezar, si la empresa va a bolsa, necesariamente tiene que inscribirse en el registro del mercado de valores. Y ahí, independientemente de que la empresa emita o no valores, el hecho de que esté inscrita en el registro del mercado de valores implica que te va a presentar cierta información al ente regulador, independientemente de que esté en bolsa. Y el hecho de que esté en bolsa también implica otro tipo de obligaciones. Ahora, eso ya, bueno, la emisión de valores tampoco es de forma indefinida, puede emitir una vez y listo, ¿no? Entonces, puede hacer el trámite para ya, si quiere, salirse de la bolsa. No hay ninguna obligación de que tenga que estar de forma indefinida. Y en el y en el caso del RMB, bueno, siempre y cuando tenga en algún momento del tiempo menos de 25 socios, ahí incluso puede dejar también de estar inscrita en el RMB. Recuerden, ¿cuál era la condición para que una empresa esté inscrita en el RMB? ¿Cuál era la condición para que una empresa esté inscrita en el RMB? Cuando tiene más de 25 accionistas o socios. Correcto, correcto. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, emitir deuda o capital, bueno, hay ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Veamos en el caso de la deuda. Dice, las obligaciones comprometen un pago de intereses según calendario, ¿sí? En el caso de emitir deuda, como les decía, no hace dueños de la empresa a los que han adquirido esa deuda, simplemente los hace acreedores de la deuda. Luego, emitir deuda también ofrece una ventaja tributaria, ¿no? Un escudo fiscal. ¿Por qué? Y ustedes lo deben saber. No se escucha, dicen, o qué hace. ¿Por qué emitir deuda tiene una ventaja tributaria o un escudo fiscal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí, Licen. Se le escucha entrecortado la pregunta. ¿Por Se qué, escuchó entrecortado.
¿por qué emitir deuda ofrece una ventaja tributaria o un escudo fiscal? ¿Alguien? ¿Alguien que sepa la respuesta? ¿Nadie? Los contadores, auditores, esos deben saber mejor que yo. ¿Nadie? Porque en el estado de resultados, señores, justamente el tema de los intereses son deducibles de los impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí justamente está ese escudo fiscal. Sí, y finalmente la emisión de obligaciones o de deuda da una señal positiva al mercado, es decir, que no todas las empresas pueden emitir deuda, sino que aquellas empresas que en teoría están financieramente saludables. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien o se está entrecortando? Creo que la conexión no está tan buena. Se escucha, Liz. ¿Está bien? Ok. Después, emitir capital o emitir acciones. Aquí, digamos, la desventaja, si ustedes quieren, es que dan derecho a propiedad de la empresa, ¿no? A las personas que compran las acciones. Por eso es que no es muy frecuente este tipo de mecanismo, porque muchas veces, no se olviden que gran parte de las sociedades anónimas son generalmente familiares, ¿no? Muchas veces pierden temer el control de la misma, de la empresa. Luego, cuando uno emite acciones, la empresa emite acciones, no garantiza ninguna rentabilidad, puesto que depende del desempeño de la empresa. Y finalmente, las acciones no tienen plazo de vencimiento, mientras que los bonos, los pagarés, sí. Ok, rápidamente veamos cuál es el proceso de emisión de títulos valores. ¿Cuál es el proceso de emisión de títulos valores? Fíjense, tenemos el emisor, que es la empresa, ¿sí? Por un lado. Esta empresa necesita financiamiento. Como ya les había dicho, la empresa puede tener fuentes internas o fuentes externas, ¿no? En este caso, ha decidido realizar una emisión de valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Ir a una agencia de bolsa. Exactamente, contratar los servicios de una agencia de bolsa. Esta agencia de bolsa realiza un proceso de asesoría y lo que hace es elabora un prospecto de emisión. Un prospecto de emisión, ¿sí? Ese prospecto de emisión es un documento donde detalla las características tanto de la empresa como de la emisión de valores, ¿no? Ese prospecto, señores, tiene que ser inscrito, o sea, el trámite tiene que ser inscrito tanto en la bolsa de valores como en el ente regulador, que en este caso es ASFI. Fíjense, se realiza la inscripción de la empresa en el registro del mercado de valores como emisor. Y se hace la inscripción de la emisión en la Bolsa Boliviana de Valores. Paralelamente, la empresa tiene que contratar los servicios de una calificadora de riesgo, ¿sí? Una vez que se tienen todas las aprobaciones, tanto del ente regulador como de la bolsa y la calificación de riesgo, la emisión ya está lista para salir al mercado. Lo que se hace posteriormente es entregar los títulos a la entidad de depósito de valores para que sean emitidos y se realiza
la colocación o la venta de estos valores en mercado primario a través de una agencia de bolsa también. Y estos valores son adquiridos por los inversionistas, ¿no? Digamos que a grandes rasgos es un proceso de emisión de títulos valores, pero no es tan sencillo como se lo ve en el gráfico, puesto que imagínense que el plazo, este proceso de la inscripción, del prospecto, de la calificación de riesgo, etcétera, etcétera, fácilmente puede durar hasta unos 6 meses, o más tal vez, ¿no? ¿Sí? O más tal vez. Entonces, bueno, dependerá de la empresa si va a acudir a este tipo de financiamiento o que si ve que es muy tedioso, muy largo, bueno, pues acudirá a un crédito bancario nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dicen, ¿los 6 meses son el tiempo mínimo en el que se elabora No, esto? es un promedio, te diría. Puede ser, hay casos que he visto que se han dado mucho más rápido, digamos, tiempo récord, te diría que puede ser entre 3 y 4 meses, pero en promedio te diría que son unos 6 meses a 8 meses. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Bueno, ya para ir cerrando el curso, veamos algunas cifras para hacer un pequeño análisis del mercado de valores. Fíjense, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? La característica acá que podemos resaltar, señores, es que nuestro mercado de valores es un mercado de renta fija, ¿sí? Predominan las negociaciones de renta fija. Dentro de las operaciones de renta fija, lo que más predomina también son las operaciones con depósitos a plazo fijo, ¿no? Entonces, podemos ver acá que la preponderancia de nuestro mercado de valores es que son operaciones de renta fija. Por otro lado, fíjense, bueno, este es un gráfico que nos muestra el volumen operado por año con corte a agosto. Y hemos tenido un récord, digamos, de volumen de operaciones el año 2018. Este año no creo que vayamos a pasar ese nivel. De repente vamos a estar a niveles muy similares al del año pasado. Y este es un gráfico también muy interesante, donde podemos ver el volumen de transacciones de compra-venta, con corte a agosto. ¿Y qué es lo que pueden ver acá? ¿Qué es lo que distinguen? DPF tiene mayor Que porcentaje. existe mayor predominancia en DPF, PDF, DPF. No PDF. Sí, bueno, lo que acá yo veo, señores, es un Pac-Man. ¿Sí o no? Es como un Pac-Man, ¿verdad? ¿Verdad? Pues es Sí. Sí, parece que se lo está ¿quiénes comiendo. se los comen a quiénes? A los fantasmitas. Los DPFs predominan, ¿verdad? O sea, fíjense la importancia, bueno, la relevancia en términos de participación de los depósitos a plazo fijo respecto a los otros tipos de instrumentos que se negocian en bolsa, ¿no? Y fíjense cómo es el mismo gráfico, pero para operaciones de reporto, es más acentuado aún. Casi el 90% de lo que se negocia en reporto es DPF. ¿A qué conclusión nos lleva esto, señores? ¿A qué conclusión nos lleva? Pues bien, nos lleva a la conclusión de que nuestro mercado de valores, para empezar, es un mercado de DPFs, ¿sí? Predomina la negociación de DPFs, se hace en compra, venta, en reporto. Tenemos mucha dependencia como mercado de valores de la banca tradicional, justamente por este tema. Y 3, es un mercado poco profundo, ¿no?
porque si bien hay varios instrumentos que se negocian, pero hay uno que es representativo respecto a los otros, ¿sí? Y es un mercado de renta fija, ¿no? De renta fija. ¿No? Esas conclusiones podemos ir sacando. Bueno, fíjense acá los montos negociados en ruedo versus mercado electrónico. Bueno, como les decía, el año 2020 ya el ruedo se ha quedado en un monto fijo, porque ya a partir de febrero todas las operaciones se han hecho en mercado electrónico. Y bueno, lo que les decía hace un momento, lo que predomina más son los depósitos a plazo fijo, ¿no? Finalmente, señores, antes de acabar la clase, les muestro acá un gráfico de las tasas promedio de reporto en moneda nacional y moneda extranjera. La naranja es la de moneda nacional. Y fíjense, este es un gráfico muy interesante porque el reporto, señores, al ser una operación de corto plazo, y esto si quieren pueden tomar nota, el reporto, señores, es un indicador muy cercano a cómo está la liquidez en el sistema financiero. Si ustedes quieren ver si hay o no plata en el sistema financiero, lo mejor que pueden mirar son las operaciones, la tasa del reporto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, repito, la tasa del reporto es el indicador más cercano a cómo está la liquidez en el sistema financiero. Por tanto, si la liquidez tiende a escasear, en otras palabras, si no hay mucha plata en el sistema financiero, ¿cuál es la consecuencia natural? La tasa tiende a subir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero se hace más caro. Financiarse a través del reporto se hace más caro. Viceversa, cuando hay mucha liquidez, la plata se vuelve barata, por tanto la tasa tiende a bajar. Prestarse el reporto y es más barato. Todo el mundo tiene plata. Entonces, fíjense, y hay periodos puntuales. Fíjense este periodo. Fíjense estos picos. ¿Cuándo es esto? Enero de este año. 1 de enero del 2020. Entre diciembre y enero. En realidad, fíjense un poquito más antes, acá. Y acá. Esto es la crisis política del año pasado, ¿verdad? No, octubre y noviembre del año pasado. Fíjense cómo la tasa se empezó a disparar ante toda la incertidumbre que se estaba generando, ¿no? Después viene efecto también pandemia. Y fíjense esto interesante también. Estas últimas 2 semanas. Esto es efecto elecciones. Igual se empezó a trepar la tasa, ¿no? Entonces, fíjense, este es un muy buen ejemplo de cómo los mercados reaccionan ante eventos de toda índole, ¿no? Eventos políticos, eventos económicos, eventos sanitarios, etc. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, señores, si no hubiese más preguntas, eso es lo que he preparado para ustedes en este módulo. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan podido disfrutar, aprender del curso y bueno, espero también que les quede algo, ¿no? Cualquier duda, consulta, tienen mi correo electrónico y pueden escribirme con total libertad. Entiendo que el examen es mañana o el domingo, ¿sí? Tienen una oportunidad para entrar y tienen un horario igual establecido. Es corto el examen, es un examen de selección, así que les permite.
Y, bueno, no sé si van a tener tiempo de ver sus apuntes, pero como les decía, es muy raro que encuentren la respuesta en los apuntes, porque gran parte está en los... Perdón, es muy raro que encuentren la respuesta en las presentaciones, porque gran parte de las preguntas básicamente está en el desarrollo del curso como tal, en las cosas que yo hablo, ¿no? Así que repasen sus apuntes, las lecturas, el material que les he dado y bueno, creería que con eso ya van a rendir un examen satisfactorio. No se olviden también del cuestionario, ¿no? Enviar el cuestionario. ¿Alguna pregunta más antes de cerrar el curso? Ingeniero, una Dice una consulta. consulta. El cuestionario es para el día domingo, ¿verdad? Creo que es para mañana, creo. Estaban en las instrucciones. Sí, está para mañana a las 12. No sé si nos puede confirmar ese horario, por favor. Al mediodía, o sea, yo entiendo 12 al mediodía. Sí, es correcto. ¿No se podría modificar para el domingo? Por favor, licenciado. Ya, voy a hacer la gestión para que sea máximo hasta el domingo a mediodía. Por favor, gracias. Ya, gracias. ¿Algo más? ¿Les ha gustado el curso? ¿Han aprendido? Sí, dicen, está súper interesante, ¿Interesante? nuevo. ¿Novedoso? Sí, muy Qué bueno. interesante, licenciado. Muy interesante. ¿Han podido ver las películas? Bueno, de repente el fin de semana pueden dar una chequeadita. Dicen, Muy bien. Bueno, ha sido un placer. Tiempo para ver las películas. Bueno, tómense su tiempo, ¿no? Ha sido un placer haberlos tenido como alumnos nuevamente. Espero que hayan disfrutado el curso y bueno, nos vamos a estar viendo en cualquier otra oportunidad. sí, dicen. ¿Ya? ¿Algo más? Gracias, muchas gracias. Bueno, Muchas pues gracias, que dicen. esté muy bien. Gracias, Dale. licenciado. Igualmente, se cuida, dicen. Igualmente, que esté muy bien. Licenciado. Gracias, licenciado. Apoyen el examen, dicen. Vamos a ver cómo estoy de humor. No sea malito en el examen, licenciado. Tenga un bonito domingo para calificar. Rowena está preguntando si la práctica es para mañana. Hemos dicho que va a ser para el domingo hasta mediodía. Estamos postergando un día. Licen, una consulta, ¿qué hora se va a habilitar el examen y hasta qué hora va a estar habilitado para dar, considerando que tiene un tiempo limitado? Eso lo han debido coordinar con Karen. La verdad es que no sé. El tiempo del examen es de 75 minutos, o sea, 1 hora y 15 minutos. Pero no sé desde qué hora va a estar habilitado. La verdad es que no. Coordínenlo con Karen. Creo que han tenido una reunión y han visto esos temas. Sé que va a estar habilitado. O sea, entran y solamente tienen el tiempo para hacer el examen. No es que pueden entrar las veces que quieran, por si acaso, ¿no? Tomen ese recaudo. Desde que entran, ahí corre el tiempo, por si acaso. Y solo pueden entrar una sola vez. ¿Ok? Aquí dicen. Bueno, hasta la próxima. Cuídense. Gracias, Lice. Gracias, dicen. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Que tengan un bonito fin de semana.